capítulo número 4, en Efesios 4. Efesios. Ajá. Es que yo escuché que están. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo número 30. Vamos a leer la palabra de Dios al 32. 30 al 32. Efesios 4, 30 al 32. En el nombre de Jesús, Señor amado, leemos tu palabra santa. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos das estar aquí, Señor. Te agradezco, Señor, porque nos permite estar aquí, Señor amado. Gracias te doy, Señor. Dios mío, Señor, ya que nos permites estar reunidos, Señor, para buscar tu bendición y recibir tu bendición, Señor amado. Permite, Señor amado, que recibamos tu palabra, tu dirección, Señor amado, que tú ves en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, Señor amado. Con tu socorro, Señor amado, como te he rogado, Dios mío, Señor. En mi oración, Señor amado, particular, Señor, que nos ayudes en todo, Señor. Ayúdanos, Señor amado, que podamos entenderte también, Señor. Bendito le pido, Señor, y podamos hacer su voluntad, Señor, con su amor y su paz obrando en nuestras vidas, con su palabra viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, que le podamos entender, Señor, también. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido todo, Señor. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Pues vamos a ver la palabra de Dios en Efesios ahora, pero no vamos a ver Efesios, pues todo Efesios, solamente en la predicación de hoy es en Efesios. Y si Dios quiere, después vamos a tener un libro, o si Dios quiere vamos a estar así en diferentes partes, no sé. Va a ser lo que Dios quiera, como Dios quiere. Yo le pedí al Señor su palabra, ya ve que terminamos a 1 Samuel. Yo les dije, si Dios quiere, pues seguimos con 2 Samuel. O si Dios quiere, nos damos otro libro del Nuevo Testamento, o el que, como Dios quiera, del Antiguo Testamento, también donde Dios quiera. Pero yo le pedí al Señor su palabra y lo que me dio fue este mensaje nada más para hoy. Entonces, vamos a dar lo que Dios quiera. Podemos empezar otro libro, ¿verdad? Pero la cosa es que Dios nos lo dé, pues. Amén. Como el libro de Samuel, cuando lo empezamos, al inicio, como yo les dije la otra vez, no sé si se acuerdan, yo les dije, pero por separado. Les dije, Dios estuvo hablándome en el libro de Samuel, pero por meses. No, o sea, fue mucho tiempo. A veces hasta me hacía llorar el Señor, me quebrantaba. Ponía la Biblia en audio y yo estaba haciendo cosas y hasta empezaba yo a llorar. El Señor me quebrantaba. Me pasó algunas veces, no solamente una vez. Y el Señor me hablaba y Dios me mostraba qué buenas enseñanzas tenía ahí para bendición para nosotros, pues podrían ser. Y Dios poco a poco me fue motivando así y me hablaba en diferentes partes. Y solamente yo pensé que iba a dar hasta unos capítulos. Y a mí me pasó todas esas bendiciones hasta unos capítulos. Pero ya empezando el libro, al último, pues Dios nos permitió que los viéramos todo el libro, pues ahora. Pero vino de Dios como los demás libros que hemos visto enteros. Algunos no los hemos terminado. Y así, algunos sí enteros y todo. Pero todo es por Dios. Entonces yo podía elegir un libro. Vamos a empezar otro libro ahora, ¿verdad? O 2 Samuel, porque me gusta, me da ganas o lo que sea, ¿verdad? Pero no es así, sino que siempre como Dios nos los da, pues que Dios nos los dé. Y Dios me dio mejor este mensaje, pues este mensaje. Ya la semana que viene Dios dirá si vamos a estar así. Mensajes así por diferentes libros, no sé. O Dios nos pone a estudiar doctrina. O Dios nos pone así, predicaciones nomás así. O agarrar un libro, no sé lo que. Como Dios nos guíe, ¿verdad? La cosa es que Dios nos guíe porque pues, como Dios nos dio el libro y ya se terminó, ahora Dios nos da esto, así. Todo que sea por Dios. Entonces yo le estaba pidiendo a Dios su palabra y el mensaje este fue el que me dio el Señor. El mensaje de la palabra de Dios, hermanas, se los voy a dar. El mensaje es limpiando el corazón, así se llama, así es el mensaje de la palabra de Dios, limpiando el corazón. Gloria a Dios. Es un mensaje muy sencillo, muy simple tal vez, pero muy hermoso y bien necesario. En el primer versículo dice la palabra de Dios que leímos, dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fueron ustedes sellados para el día de la redención. Aquí en ese versículo lo que el Señor nos habla, hermanas, nos habla de que nosotros no tenemos que hacer que el Espíritu Santo se sienta triste. Esto es bueno, hermanas, porque el Espíritu Santo, como ya sabemos nosotros ya de muchos años y desde que recibimos a Cristo lo sabemos, el Espíritu Santo no es como personas creen a veces que solamente es el poder de Dios o es una influencia que te puede a lo mejor mover a hacer algo, ¿verdad? A que te acerques a Dios solamente, sino que el Espíritu Santo es una persona divina, pues, ¿verdad? No es una persona como nosotros. Se dice persona divina en el sentido de que tiene las cualidades de la persona, pues, o sea, tiene capacidad de razón, o sea, él entiende las cosas, él sabe, o sea, él sabe que estamos aquí, él sabe quién le ama, él sabe quién cree en él sabe todas las cosas, de hecho todo fue hecho por él, ¿verdad? O sea, él tiene razón, él decide las cosas, como la Biblia dice, que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, él elige, tiene decisiones, también tiene emociones. Aquí se muestra una emoción, aquí se muestra la emoción de pues que se puede entristecer, la tristeza, que la tenemos las personas que nos ponemos tristes. También la Biblia se demuestra que tiene amor, dice, por el amor del Espíritu también. Entonces también dice la Biblia que en el Antiguo Testamento hicieron enojar al Espíritu Santo. Dice que le hicieron enojar y se les volvió enemigo y que él mismo peleó contra ellos. Entonces el Espíritu Santo tiene emociones como una persona, por eso se le dice que tiene personalidad, pero no porque sea una persona en realidad. Porque él se enoja como uno se enoja, él se entristece como nosotros nos ponemos tristes y él siente amor como usted que siente amor. Como usted a veces, ¡ay, estoy enojada! ¿Verdad? Y después, es que siento mucho amor. Luego, estoy bien triste. Ahora tú puedes estar enojado, siente amor. O sea, así como uno siente, pues, usted decide, quiero no quiero esto, ya no lo quiero, cambia de decisiones. Toma decisiones, y usted sabe las cosas, ¿verdad? Tiene razonamiento, usted sabe, también él sabe, tiene razón también. Todo eso lo sabemos. Pero es muy bonito, hermanas, aquí como el Señor nos habla en su palabra, en este versículo, de que no hagamos que se ponga triste el Espíritu Santo, porque podemos ver, hermanas, que el Señor que está con nosotros, otro ser, hermanas, otro ser está con nosotros, no estamos solos, y está con nosotros otro ser que también, que aparte de que es Dios, también tiene sentimientos, pues. También tiene sentimientos, y eso es bien importante porque Dios tiene, mira, hermanos, si usted tiene sentimientos de amor y usted le entristece en las cosas que no están bien, más amor y más tristeza le causan a Dios. Entonces, esto nos hace sentir bien a nosotros porque podemos sentirnos consolados sabiendo que alguien que tiene sentimientos y tiene buenos sentimientos está con cada uno de nosotros, pues. Y eso es una bendición bien grande. Y dice la Biblia que Dios nos los dio para que con él fuimos sellados, dice para el día de la redención. Cuando se habla del día de la redención, hermanas, es el día que Cristo va a venir por su iglesia. Pero al decir la Biblia que nos lo dio para el día de la redención, lo que quiere decir la palabra de Dios, que nosotros tenemos el Espíritu Santo para cuando llegue ese día, pero también lo que quiere decir a la vez es, o sea, que eso lo dice como se entiende literalmente, pero también lo que quiere dar a entender la Biblia, también con eso es de que al tener el Espíritu Santo, el cristiano, la cristiana, tiene la seguridad de que el día de la redención, cuando Cristo venga, se va con el Señor. O sea, la seguridad que nosotros tenemos, hermanas, de que nos vamos a ir con el Señor, es que tenemos al Espíritu Santo. Ya ve que la Biblia está, aquí lo pone así, y también la Biblia, agregando más a esta verdad, la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, al tener el Espíritu Santo, hermana, es una gran bendición que lo tengamos, porque nos da seguridad de que realmente nos vamos a ir con el Señor, porque tarde o temprano, como dice la gente, va a venir el Señor. O sea, el Señor de que va a venir, va a venir. Entonces va a venir el Señor y va a llegar el momento que nosotros, primeramente Dios, si nos agarra vivos el Señor, va a venir el Señor y vamos a volar con Él vivos. Si morimos, nuestra alma se va a la presencia del Señor, nuestro cuerpo lo entierran, los familiares quien lo entierren, y
cuando venga el Señor nos va a resucitar, va a traer nuestra alma del cielo, va a entrar en ese cuerpo y va a ser glorificado, transformado y va a ir con el Señor. Pero es una seguridad tener el Espíritu Santo, porque nos da seguridad, hermanas, que el Señor venga tardado, rápido, como venga el Señor, nos va a agarrar a todos desaprevenidos el Señor. Como cuando uno estudia el rapto de la iglesia, uno dice, bueno, a algunos los va a agarrar desaprevenidos en una manera, y a otros no. Pero también en cierta manera a todos nos va a agarrar desaprevenidos, porque se dice que a algunos los va a agarrar desaprevenidos y a otros no, en el sentido de que unos van a estar listos en santidad para irse con el Señor, son los prevenidos, y los desaprevenidos los que no están en santidad. Pero la Biblia enseña que tanto un grupo como el otro, los preparados y los no preparados, a todos los va a agarrar de sorpresa. Por eso dije las cosas como las dije, pues. Entonces, al tener el Espíritu Santo, hermanas, uno puede tener, hermanas, una tranquilidad, una paz en su corazón y no estar temeroso, desconfiado, ¿qué va a pasar? Me voy a ir, me voy a quedar, estar temiendo. Uno puede descansar a gusto del Señor, con tranquilidad, con paz, sabiendo de que uno tiene el Espíritu Santo, y eso nos da certeza de que Dios nos va a llevar. De hecho, si viniera un hermano, una hermana, fíjese, hermana, fíjese que a mí se me salió el Espíritu Santo, pero pues yo busco de Dios, esa persona no tuviera salvación. Porque el que pierde el Espíritu del Señor ya no tiene salvación. Los que tienen salvación, una de las cosas que atestigua de que esa persona tiene salvación es tener el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, esto es una gran bendición, hermanas, que el Señor nos da, tener el Espíritu Santo. Es una gran bendición tenerlo. Y dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, que ya nos empieza a hablar de cosas que también pueden unirse, pero vamos a ver a nosotros un poco separado. Dice el versículo siguiente, el 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo cuando leí este versículo, hermanas, que el Señor me dio esta porción, el Señor me la dio desde el versículo inicial, el versículo del Espíritu Santo, hasta el versículo 32. Así fue como me lo dio el Señor. Por eso es que lo di junto, aunque parecieran dos mensajes, pero es que como así me lo dio Dios, dije, así lo voy a dar, para hacer lo que Dios quiere. Yo sé que uno puede pensar, no, pues es que como que son dos temas, ¿verdad? Pero si Dios así me lo dio, pues voy a respetar, y dije, voy a hacer lo que Dios dice, porque Él es el que manda y el que sabe las cosas, y como Él diga, así es. Entonces yo se los impartí. Aunque muchos hermanos los juntan, dicen que tiene que ver junto, porque el entristecer al Espíritu Santo, en realidad, que se dice que no tienes que hacer, no se hace si no haces lo del versículo siguiente, que son esas cosas malas. Y si dejas de hacer las cosas malas de acá, o si las estás haciendo, lo estás entristeciendo. Porque hay personas también que pueden decir, bueno, hermano, yo no entristezco al Espíritu Santo, porque fíjese que yo no ando golpeando, yo no ando con hombres, yo no ando con mujeres, y yo no ando de parrandas, ya ve que yo estoy en los servicios y busco de Dios y todo, pero tiene malos sentimientos en su corazón, tiene amargura, tiene un corazón amargado, tiene un corazón con coraje, con ira con las personas, tiene cosas malas en su corazón, de todos modos se entristece al Espíritu Santo, pues. Por eso muchos lo juntan, pues en las Biblias de estudio, de hecho, se junta en la explicación a veces. Se junta que es lo mismo, pues, porque como que te lleva una cosa a otra, pues. En ese versículo, cuando Dios me lo daba, hermanos, cuando Dios me daba esta porción del versículo 30 al 32, el Señor me hacía ver en este versículo, en el 31, de que nosotros, hermanas, en el 30 de que tenemos seguridad, como ya lo dije, y en el 31 de lo que me hablaba el Señor, de que nosotros, hermanas, tenemos cosas en nuestro corazón, porque la gente nos hace mal, hermanas, nos hace mal. Yo no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Si alguien ve este video, ¿verdad? Algo, porque casi no se ven, pero pues alguien lo llega a ver. Pero, porque no sé si alguien lo llega a ver de que me he hecho mal a mí, ¿verdad? Pero yo tristemente, yo como todos ustedes, toda la vida he recibido males de todas las personas, ¿verdad? Como ustedes también, ¿verdad? Como yo también lo he hecho a personas, ¿verdad? Entonces, uno hace mal a las personas, pero también unos hacen más males que otros, ¿verdad? Para las personas, ¿verdad? También. Pero como yo he recibido mucho ataque, hermanas, yo he recibido mucho ataque,
Yo he recibido mucho ataque en el Señor, como persona, en todas las áreas. Yo siempre, hermanas, que he recibido mucho ataque, perdón, es que ya iba a decirla, pero voy a tener un poco, ahorita digo lo que quiero decir. Como he recibido mucho ataque, he estado siempre peleando, como he recibido mucho ataque, siempre he estado como desechando todo eso, y Dios me ha sacado siempre en victoria. Pero ha llegado el punto, hermanas, como me atacan tanto, o sea, a veces son hasta grupos contra uno, no sé. Bueno, sí, o sea, hay grupos contra uno. Entonces, es demasiado. Entonces, ha llegado el punto que yo no siento coraje con las personas, que yo sepa, no siento nada. Pero llega el punto que hasta le he dicho, Señor, ay, Dios, guarda mi corazón, que no quiero sentir mal contra nadie, pues. Porque la gente nomás me está. Y yo sentí cuando Dios me dio este mensaje, sentí yo algo que venía a mi corazón de bendición. Y sentí de que eso es lo que necesitamos, yo limpiarme de todo lo que me han hecho. Hermanos y no hermanos en Cristo, porque los hermanos en Cristo, que aunque son hermanos y andan bien, Dios les bendiga, son tremendos también. Entonces, que somos tremendos todos. Entonces, cuando Dios me dio esta palabra, Dios me mostraba a mí de que tenemos que limpiar nuestro corazón, hermanas, de todo el mal que nos han hecho. Yo lo sentí en mi vida, limpiar yo mi corazón. Yo la verdad, gracias a Dios, me ha guardado. Es que me da risa porque el otro día vi un predicador que una vez se me aventó con todo y iba con su equipo, iban todos se me aventaron así bien iracundos y yo ni les hice nada. Aquí afuera en la calle. Y yo me quedé nomás callado, ni dije nada. Creo que ni palabra, déjenme que callado hasta que calmara, hasta que saciaron su ira. Y yo me quedé callado. Y después empezó a hablar las cosas de mí, que yo no era ni de Dios. Y que le da mucho coraje conmigo porque yo dije cosas que así están correctas delante de Dios. Por eso. Y después yo me lo topé, varón de Dios, y me abrazó. Y dijo que cuando lo visitaba a su iglesia ya, y que cuando me visitaba él allá a la iglesia, al local que teníamos nosotros antes, que el local apenas lo estaba yo entregando, lo acababa de entregar, creo, estaba yo fuera del local ese día. No sé a qué fui, creo que ya lo había terminado de entregar, pero fui para algo. Y la otra vez me lo topé, ese varón. Y se miraba acá como que no llevaba dónde poner la cabeza, como hacerse que no me miraba. Y yo pensé, lo voy a saludar. Dije, si lo saludo, él me ve, hermano, así. Pero detrás de mí se ha portado diferente y hasta una vez se me aventó con toda su ira, pues, y con su equipo, pues, y ellos estaban agrediendo entre ellos. Entonces, y sin sentido, pues, con cosas equivocadas. Entonces, yo dije, yo lo miré al varón y me dio ganas de saludarlo. Dios le bendiga, y dije, me va a saludar, Dios le bendiga, bien. Pero yo dije, no, mejor no lo voy a hacer. Dios obró en mi vida, me dio entendimiento, pues. Yo le iba a hablar, pues, Dios le bendiga, nomás así, no le iba a decir nada más, nomás. Dios le bendiga, hermano. Y dije, mejor me va a saludar, hasta me abraza, y hasta se ríe cuando me habla y todo, pero después has hablado cosas de mí todo. Y ni le he hecho nada, casi ni lo conozco. Fíjese, cómo es la gente. Ni los conoce uno, solo se avientan a uno encima, ¿verdad? Y no ni cuenta con ellos. Entonces, Dios obró en mi vida y Dios me hizo entender esto de que, hermanas, de que yo lo que tenía que hacer era, hermanas, era de que mejor no hablarle para yo hacer misericordia con él, porque él sabe que se ha portado por años mal conmigo y me ha hecho varias veces mal, y él sabe que ha pecado contra mí, contra Dios, pues, y me ha hecho mal a mí, perdón. Es que así es el Antiguo Testamento, creo que como que pecado de todos, es contra el Señor. Entonces yo dije, si yo le hablo pero bien, pero él como yo entiendo que yo también he hecho mal a otras personas, entonces la gente tal vez se siente mejor si no nos ve a nosotros, pues. Y yo dije, y también aparte, a lo mejor es incómodo que yo le hable a una persona con la que yo le he hecho mal. Entonces dije, a lo mejor lo correcto aquí sería, Dios me hizo entender, yo no hablarle, aunque él me echó mal y yo no a él, no hablarle para que él no se sienta mal, hacer misericordia con él. Y por eso no le hablé, no por mal, sino para hacer misericordia con él.
para que no se sintiera incómodo del mal que me ha hecho a mí y que me tenga que encarar. Y por eso le hice así, yo también fingí, le seguí el juego como que no te veo, pero de repente sí lo miraba, decía, pues sí me saluda, pues lo saludo, pero no le hablé mejor para que no, y pues él ahí se estuvo como jugando, como uno dice en el mundo, así como fingiéndole, no sé, hasta que se fue. No sé si me equivoco y no me vio, ¿verdad? Pero pues, estábamos bien a la vista y no tan lejos, cerquitas. Pero pues digo todo esto, hermanas, porque uno ha recibido muchos males y han sido males de más personas, de muchos. Como usted también, hermanas, ¿verdad? Entonces, yo siempre he guardado mi corazón de tenerles coraje, tenerles mal en mi corazón. Y pues, el Señor cuando me daba esta palabra que yo le pedía que me diera un mensaje para nosotros, para el día de hoy. El Señor me lo dio y lo que Dios me enseñaba aquí me mostraba de que uno tiene que estar limpio de todo el mal que le han hecho en su corazón. Y yo le decía al Señor, si algo malo yo sentía, si algo malo tengo dentro de mí que no sé. Yo no les tengo coraje, la verdad, y me han hecho mal de todo tipo de personas, ¿verdad? Pero yo no les tengo coraje, gracias a Dios, no porque yo soy malo, no es porque Dios me guarda, que es otra cosa, no digo porque soy el bueno y todo. Por la misericordia del Señor, porque soy malo y imperfecto y al contrario ocupo de Dios. Pero Dios me ha guardado no sentirles nada de mal. Entonces, yo le decía al Señor, si tengo algo mal en mi corazón, limpia mi corazón, Señor. No sé si yo tengo algo y no sé, si tengo coraje y no sé, porque no tengo coraje, la verdad. Si tengo un sentimiento mal que no sé, pues quítalo de mí. Quítalo de mí, Señor, y veme sanando, sándame el corazón, quítamelo, Señor amado. Últimamente, sí, hace un poco tiempo, como estuve recibiendo mucho ataque, sí empecé a sentirme como que me empezó a afectar un poco. Empecé a sentir como incómodo, pero no que les tengo coraje, sino como nomás como sentirme, como que sí me estaba dañando el daño que me hacían nomás. Pero no que soy mis enemigos, estoy contra ellos, los voy a acabar o así, o van a ver, o van a desquitar, no, nada de eso, sino la forma que obviamente te hacen daño y pues tú sientes que te recibes el daño. Lo que pasa es que a veces Dios te hacen daño y Dios pone como, Dios te guarda tu corazón, te lo protege y en que te venga el mal a atacar, no te pasa nada, ¿estás bien? Aunque te venga el ataque de la persona, el ataque del enemigo, el ataque de los demonios, lo que sea que te ataque, Dios te guarda tu corazón y estás intacto así. Y así siempre he estado. No es que últimamente como que ya que sentí como que no coraje, sino no que me caiga mal, sino que sentirme como un poco como que me estaba afectando mi corazón. No en la forma de que ya los odio, no, como les dije, sino en la forma de que sentirme mal porque tanto ataque, sentirme incómodo, mal. Porque es normal, porque es lo natural, si Dios no obra. Y eso todavía por Dios, porque si no fuera por Dios, si sintiera coraje, hubiera sentido el coraje, y lo sintiera ahorita, y no me la acabara, pues, ¿verdad? Y gracias a Dios no siento coraje ni nada. Y dije, si yo siento algo que yo ni sé, porque yo no siento que tenga coraje, quítamelo si es que lo siento, que yo no siento nada, pero no sé si no me doy cuenta, pero yo no siento nada. O no siento nada, la verdad. Y pues, esto, hermanas, es muy importante porque nuestro corazón debe estar limpio, hermanas. Ustedes han recibido sus daños, yo cuento mi historia, ustedes saben sus historias, lo que cada quien sabe cómo le ha ido. Y ustedes que están aquí, y si está alguien viendo este video, el que esté viendo el video, nomás saben ustedes cómo les ha ido, pues, ¿verdad? Que a todos seguramente les han hecho de desecho, que a todos nos toca, ¿verdad? Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que guardar un buen corazón, pues, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios que no podemos pedir a Dios que nos lo limpie porque no podemos por nosotros mismos, solamente por la misericordia de Dios. Por eso el mensaje es un limpio corazón. Dice el versículo 31, dice, quítense de ustedes toda amargura. Hay gente que se llena de amargura por el daño que le han hecho, hermanas. A veces hay una relación matrimonial y uno de la pareja daña tanto al otro que lo lleva a la amargura. Amarga la vida de la persona y se convierte en una persona amargada. Porque amarga, hermanas, la persona. Porque nosotros, hermanas, pues obviamente nos afecta pues emocionalmente y psicológicamente a todo lo que nos hacen. No es que Dios por la gracia no está todo bien, pero le digo, si no yo estuviera todo, ¿verdad? Estuviéramos todos con nuestras cosas. Pero el Señor es el que nos guarda, hermanas, pero aquí dice la palabra de Dios que quitemos de nosotros toda amargura.
Pero cuando dice, hermanas, quitemos de nosotros toda amargura, quiere decir, hermanas, unas cosas que les voy a decir ahorita. Miren, quiere decir, hermanas, que no las tenemos que tener la amargura en nuestro corazón, pero quiere decir también, hermanas, que el pueblo de Dios también sí tiene amargura en su corazón. Y también, si al pueblo de Dios sí tiene amargura en su corazón, y por eso se le dice que se lo quite, que le está diciendo aquí Dios al pueblo de él, que es la iglesia de Éfeso por medio de Pablo, quiere decir que si usted tiene amargura, no quiere decir que usted no es pueblo de Dios. Porque Dios así le decía a su pueblo de Éfeso que sí era pueblo de Dios, que quitara la amargura que tenía dentro de su corazón. Porque es normal que la tengamos, aunque no está bien, no cuadra con el Señor y es malo y es incorrecto. La realidad es que es así, y también la realidad es de que somos imperfectos, y la verdad es que si nos ganan las cosas humanas, no podemos estar al 100 como quisiéramos, y tenemos cosas que a Dios le desagradan. Toda la vida va a ser así, vamos a tener cosas que a Dios le desagrada, y todo el tiempo el Señor va a estar quitándolas y nosotros correteándolas, agarrarlas para atrás, si no tenemos la victoria correcta, la victoria perfectamente, perdón. O sea, estamos libres de eso, pero buscando otras cosas nuevas. Ya no haciendo lo viejo, pero haciendo pecados que ni nos imaginábamos. Entonces, así es, hermano, siguiendo con los mismos desde que recibimos a Cristo. Entonces, la Biblia cuando dice esto, hermanas, no le está diciendo a las personas que no conocen de Cristo, que ellos, como si ellos nomás lo tuvieran, se lo dice a los cristianos, a la iglesia de Éfeso, le dice Dios, que quiten la amargura que se quiten la amargura que tienen ellos. ¿Por qué le dice eso? Porque la tienen, pues. Entonces quiere decir que si usted la tiene, hermanas, la debe de desechar porque es lo que debe hacer. Pero aparte quiere decir que si la tiene, no la hace menos hija de Dios ni menos hijo de Dios, porque el pueblo de Dios, tristemente, tenemos amargura en el corazón a veces. Entonces, digo esto, hermanas, porque se debe entender bien. Porque uno puede pensar, no, yo sí tengo, entonces no soy de Dios. No, sí, porque aquí dice la palabra de Dios que se debe quitar de nosotros, pero se le dice al pueblo de Dios que se la debe quitar. ¿Por qué? Porque la tiene el pueblo de Dios. Si no, no le quiera que se la quite. Debe entenderse bien la cosa, pues. Entonces, también dice la palabra de Dios así, continúa la palabra de Dios, dice así, en el versículo, en la lectura, dice enojo y dice ira. Se debe quitar la ira y se debe quitar el enojo, porque la ira y el enojo pues son distintas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice Dios a la iglesia? Y hermana, si usted empieza a leer esta carta, no sé si Dios un día quisiera que la empezáramos, o ya para la semana que viene me diga si que la empecemos, no sé, ¿verdad? O va a ser a lo mejor en un futuro, o nunca la agarremos así, leerla toda como, estudiarla como estudiamos el libro entero, ¿verdad? Pero si uno agarrar este libro, hermanas, uno empieza en los primeros versículos, y aquí a estas personas a las que se les está escribiendo, les dice Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de Pablo y el Espíritu Santo, que ellos son predestinados desde antes de la fundación del mundo. Son elegidos, y son elegidos para Dios, para la alabanza del Señor. Son predestinados, son gente que nada puede hacer que se pierdan. Están predestinados, su destino final es de ellos, que Dios se lo fijó, no ellos, ni ellos lo pueden modificar. Es el llegar a la eternidad con el Señor. Ellos van a estar por siempre con el Señor, predestinados para salvación. Pero resulta que cuando vemos estos predestinados para salvación en el capítulo número 1, y usted se brinca el capítulo 4, resulta que Dios les está dando consejos que quiten el coraje, porque que son predestinados, hermanas. Y sí son 100% pueblo escogido de Dios, predestinado, auténtico pueblo de Dios. Tienen coraje con personas porque se pasaron con ellos de listo. Y no porque digo a lo mejor porque se pasaron de listo, porque puede que tuvieran coraje unos por otras cosas, pero que tenían coraje porque la Biblia dice que quitaran el coraje que tenían, y otros tenían ira contra la gente. Digo todo esto, hermanas, porque no quiere decir entonces que si usted tiene coraje y tiene ira, usted no es pueblo de Dios. Si con usted, hermanas, se pasaron de listas, y a usted le ganó su carne, y usted siente coraje, siente ira contra alguien, no quiere decir que usted entonces es una persona que no es de Dios. Porque los predestinados para salvación lo tenían. Solamente que tenemos que decirle a Dios que nos quite esto de nuestro corazón, porque esa persona nos dañó, que Dios la perdona, que la bendiga. Esas personas, que nos quite ese coraje, esa ira contra ellos, esa amargura que nos dañó, nos amargó nuestra vida, nos entristeció nuestra vida. Entonces que nos la quite,
para estar bien, pues, para estar bien nuestra vida, para estar feliz, estar bien y agradar al Señor, pues. Sí. Y luego dice la palabra de Dios que también dice gritería. Aquí en la Reina Valera dice gritería, también en la Biblia, en otra Biblia yo tengo, y como dice ahí en otra Biblia, dice gritos. Le digo ahí porque ahí se entiende más lo que dice gritería, pues que es gritería, ¿verdad? Parece como gritos, ¿verdad? Pero allá dice gritos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanas, a veces somos personas que le gritamos a la gente, ¿verdad? Ahorita tal vez yo estoy hablando como casi gritando, no sé, ¿verdad? Pero porque yo estoy dando la palabra de Dios y para que usted oiga. Y porque estoy grabando también este video. Si empiezo a hablar más bajito, pues a lo mejor ni se oye en el video, ¿verdad? Aquí sí, pero acá en el video casi no se oye porque estoy grabando con un celular, no me pongo una bocina ni nada. Entonces, pero aquí dice que se quiten los gritos de nosotros, pero porque hay personas a veces, hermanas, o sea, que nosotros como pueblo de Dios que le gritamos a las personas. Hay gente que dice, ven para acá, así. Y se acerca a la persona, hey, ¿ves cómo me gritas? ¿Cómo me hablaste? Así yo hablo, ¿verdad? ¿O qué? ¿Qué quieres? Sí, no, y le grita a la gente. Pero no me hables así, es que yo hablo así, es que así yo hablo. Esa persona lo que pasa es que es una grosera que le gusta ser grosera y quiere hacer grosera porque es grosera. Es lo que es. Entonces, eso no está bien. Ni humanamente, menos espiritualmente. Entonces hay pueblo de Dios a veces, hermanas, que son así también. Hay hermanos, hay hermanas que le ponen una buena gritada a uno si uno le dice algo. Hasta así normalmente le ponen sus gritadas a uno. Y así son. Pero está mal delante de Dios. Y no quiere decir que no son hermanas auténticas, ni que son hermanos falsos también, hombres. Son pueblo de Dios auténtico, como estos eran auténticos, predestinados para salvación. Simplemente que son malos como todos, que somos malos y cada quien tenemos nuestra maldad manifestada en diferentes maneras. Cada quien tenemos nuestra maldad manifestada en diferentes maneras. Hay hermanas que no dicen groserías, pero son chismosas. Hay hermanos que no son groseros, pero son peleoneros, ¿verdad? Porque hay gente que no dice groserías, pero si le dicen algo, le pega el primer golpe. Y no dice groserías, pero sí tira. Y hay hombres y hay mujeres que no tiran el golpe, la cachetada, el jalón de greñas, como dicen en el mundo, pero sí la boca, ¿verdad? Entonces todos tenemos, hermanas, una inclinación diferente al mal. Y aún siendo pueblo de Dios, tenemos inclinaciones todavía al mal. Y lo vamos a tener hasta que el Señor nos recoja. Ya sea que nos llame a su presencia, ¿verdad? Antes de la venida del Señor. O ya sea que cuando venga Cristo. Pero siempre va a haber cosas en nuestra vida, hermanas. Pero nosotros como pueblo de Dios no tenemos que llegar al desánimo, al decir, no, tal vez yo no soy pueblo de Dios por eso. No lo digo para juzgar, sino lo digo por agregar algo, para reforzar lo que estamos viendo. Ya ve el libro de 1 Samuel que estuvimos viendo. David es el hombre conforme al corazón de Dios. Los salmos, hermanas, son de mucha bendición y David escribió muchos salmos, ¿verdad? Pero usted cuando ve a David, era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hacía bien las cosas a veces, pero un hombre también que era también de repente desobediente y pecador también. Digo todo eso porque David era así, pero David no era una persona que no era de Dios. Él es un auténtico hombre de Dios. Entonces, ¿por qué hacía eso? Porque al final de cuentas es un hombre, pues. Y nosotros, hermanas, si tenemos cosas malas, también no nos tenemos que desanimar. Si usted es una persona que le grita a los demás, es que la verdad es que yo soy así, le falto respeto a la gente, hasta me meto en problemas porque les grito y debo ser diferente como Jesús era y les grito. No quiere decir que usted no es una hija de Dios o que no somos hijos de Dios, ¿verdad? O sea, alguien está viendo este video y es así. Lo que tenemos que hacer, hermanas, es pedir a Dios que nos ayude, que nos quite el ser así. Porque es lo que aquí le dice a los predestinados, o como David, que si es un auténtico de Dios, y conforme al corazón de Dios, pero Dios lo soltaba poquito a su humanidad normal, y hombre, se agarraba echando mentiras, hacía un desastre, y hacía lo que le daba la gana. Y otra vez Dios lo tocaba, y no, nomás porque no vimos 2 Samuel. Si es que Dios nos pusiera a ver 2 Samuel, que no sé, si Dios quisiera que para la siguiente semana empezáramos con él, o si no, pero si Él quisiera, vamos a empezar a ver Samuel también como
Pero, vamos a empezar a ver a David, cómo está Dios con él y cómo hace las cosas bien, pero también vamos a ver nuevos pecados que va a hacer. Y si hubiera más todavía de la vida de David que se hubiera enseñado, porque obviamente no viene todo específicamente perfecto, porque no nomás pasaban esas cosas, pasaron más cosas, lo que pasa es que la Biblia no lo muestra. Uno viera más cosas de bendición en él y más pecados en él todavía, hasta que Dios lo recoja, pues. Y es de Dios, digo esto, hermanas, para no desanimarnos, sino más bien pedir a Dios que limpie nuestro corazón, que nos cambie nuestra forma de ser. Si somos gente así como agresiva y hablamos a la gente así golpeado y todo, es que yo soy así, no, pero dice que no debes de ser así, y aparte uno sabe que uno no debe ser así. La gente se justifica, es que yo soy así, o le dicen una grosería a uno y uno se siente incómodo, o le dicen a uno algo de burla, algo a uno, y uno se incomoda y la gente se quiere justificar, es que yo soy así, yo así hablo con groserías, o yo así yo digo, así yo bromeo, lo que sea. Pero no es correcto, ¿verdad? Y aquí en la forma de los gritos es lo mismo. La gente te grita, ven para acá, esto, lo otro, ya. Y se ofende la gente, obviamente, es normal. Se cohíbe, se ofende. La gente no te humillando y les quiere ni hablar. Se van quedando solos, pues, o les hablan nomás para que no se ofendan, pero ya la gente ya lo tiene diferente, en otra forma, pues. Y si les dicen algo, se enojan o dicen, es que yo soy así. Claro que sí somos así a veces, pero si somos así, tenemos como pueblo de Dios, pedir a Dios que nos lo quite para ser diferentes, agradar al Señor. Y limpiando nuestra vida espiritual, hermana, nuestra alma, nuestro corazón, para hacerle agradables al Señor. Y dice la palabra de Dios aquí, continúa, dice, y maledicencia. Aquí dice maledicencia, hermanas, esta palabra, pues uno, pues, ¿cómo va a saber? Y maledicencia, pues, ¿qué significará, verdad? Es calumnia, porque uno lee así, pues, ¿qué es esto, verdad? Es calumnia, y ya ve que la calumnia, hermana, significa, cuando una persona dice algo de otra persona, pero que no es cierto, que le levanta, es lo que uno dice levantar falsos, ¿verdad? Levantar falsos es cuando una persona se acerca y dice, no, fíjate que tal persona es así, hizo estas cosas, pero esa persona no lo hizo, y la persona ni sabe, ¿verdad? Y eso es levantarle calumnias a las personas, decir algo de ellas, pero que no es cierto. Porque a veces dicen cosas de la persona, fíjate que es así, y si es así la persona. Y ya es un chisme, y es malo, son chismes. Pero la calumnia es cuando se dice algo malo, pero no es verdad. Y el chisme se puede decir algo malo, pero que sí es verdad. Entonces es diferente un chisme y una calumnia. Entonces aquí dice la palabra de Dios que también desechemos de nuestro ser, de nosotros desechemos como pueblo de Dios que somos, auténtico pueblo de Dios que somos, predestinado para salvación que también lo somos nosotros, tenemos que desechar la calumnia, hermanas. Si usted lo ha hecho, no quiere decir que usted no es pueblo de Dios, que usted es una persona que no es de Dios, usted sí es de Dios, porque aquí los hermanos y las hermanas se calumniaban también a los demás, y Dios le dice, ya no calumnien, pues porque lo hacía el pueblo, pues. Entonces, si usted lo hace, usted nomás lo que tiene que hacer, Señor, perdóname, Señor, que lo he hecho, dame la victoria porque yo no puedo cambiar, cámbiame mi corazón, perdóname, límpiame, que ya no sea yo así, que ya no calumnie a las personas. Y Dios le va a ayudar, es lo que tenemos que hacer, hermanas. Y limpiando nuestro corazón, y limpiando nuestra forma de ser también. Bendito sea el Señor. Y dice, y toda malicia, limpiarnos de todo lo que es malo. En el versículo anterior de la porción que leímos nosotros en el 29, ahí dice, en la Reina Valera dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí cuando dice que ninguna palabra corrompida salga de la boca de nosotros, en otras Biblias dice que ninguna palabra obscena o ninguna palabra grosera tiene que salir de nosotros. Digo esto porque acá como se muestra en el versículo que estamos leyendo, en el 31, en la final parte, en la final palabra es malicia, dice, toda malicia finaliza, y toda malicia así finaliza en el versículo. Entonces toda malicia es limpiarnos de todo lo malo, y del 29 atrás, ahí hablaba el Señor, también les hablaba a la iglesia que no hablaran cosas obscenas, no hablaran cosas groseras, porque a veces los hermanos están en el Señor, pero no porque sean pueblo de Dios, que si son pueblo de Dios,
De todos modos, hay hermanos a veces que hablan con albures, pues. Pueden decir obscenidades o groserías. Y oye, hermano, ¿por qué está diciendo eso? Y dicen grosería los hermanos, dicen obscenidades los hermanos, hablan en doble sentido, dicen cosas ofensivas. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que quitar de nuestra vida. Todas las cosas, no tenemos que hablar cosas obscenas, no tenemos que hablar cosas que sean groserías, cosas ofensivas. Y si lo hacemos, pedir a Dios que nos ayude para ya no decir cosas. Si nos gusta alburear, hacer como los albures, o decir groserías, o decir cosas ofensivas o algo así, pedir a Dios que nos ayude a ya no hacerlo. Es que todos tenemos, cada quien sus cosas, hermanas, cada quien sus cosas. Entonces pedir a Dios que nos ayude. Tal vez usted no lo hace, dice, yo no lo hago, hermano, sí, porque no lo hago, pero cuando usted se enoja solita, se agacha y dice una cosa que no se debe decir. Y nadie sabe qué dice, pero cuando se molesta sola y lo dice, ¿verdad? Entonces todo se está haciendo. O a la gente de lejitos, para no salir a pleito desde lejos, se lo dice por acá despacito y la persona por allá, se enojó. Entonces todo eso está mal delante de Dios. Digo porque a veces como pueblo de Dios uno se detiene, pero uno toma las cosas, pero de una forma escondida lo hacemos, pues, porque nos gana el pecado, pues, es que así es. Y necesitamos de Dios cada vez que nos limpie más. Entonces, nos tenemos que limpiar de toda especie de mal. Fui al versículo y de ese ejemplo, porque como el Señor finaliza en el versículo 31, cuando habla ya da su lista del versículo 31, dice Señor, y toda malicia, o sea, todo lo malo. Entonces el Señor anteriormente, unos versículos atrás, hablaba también de otra cosa mala, de las palabras, porque nos podemos guardar de hacer cosas, pero las palabras no, y todos hacemos lo malo, pues. Y dice que las palabras que tenemos que dar tienen que ser para dar gracia a los oyentes. Quiere decir que nosotros lo que tenemos que hablar, hermanas, en vez de hablar cosas ofensivas, cosas vulgares, cosas que no están bien delante de Dios, tenemos que hablar palabras que cause en los demás, en los cristianos, o en las personas que no son de Dios, que les sea de bien. A los cristianos que les sea de bendición, y a las personas del mundo que les sea de bendición, o que les sea de bien de alguna manera. Literalmente es que le sea de bendición a la persona. Es a lo que la Biblia quiere, que le sea de bendición, pues, a la persona. Ya sea en bendición espiritual, en bendición humana, no sé, pero de alguna manera que el Señor les dé algo de bien. Que cuando usted hable, la gente reciba una bendición y no le pase a la gente como nos pasa a nosotros, que los demás están hablando y nada más nos están dañando. Usted anda de buen ánimo y ya se lo bajaron, usted se siente de gusto, con calma, y ya le quitaron la paz. Y, o sea, ¿sabe cómo? Sino que usted, cuando usted hable, sea al contrario, sea para algo de bendición para la gente, pues. Sea cristiano o no sea cristiano, bendito sea el Señor. Entonces, el último versículo que el Señor nos da en esta noche, hermanas, el versículo 32 dice así: antes sean benignos unos con otros. Dice el Señor que antes de hacer lo malo, lo anterior, que tenemos que desecharlo, antes de ser así, que pues obviamente el pueblo sí lo era así, por eso se le decía que lo quitara, porque sí era el pueblo así también. Antes de ser así como somos, hermanas, mejor ser benignos, o sea, ser buenos. Hay Biblias que dice bondadoso, dice así. O sea, ser uno, hermanas, una persona buena, unos con otros, ser buenos con los demás. La gente es mala con los demás. A veces somos malos con las personas, y Dios lo que espera, bueno, lo que Dios desea de nosotros es que nosotros seamos benignos unos con otros, que hagamos el bien a los otros, pero a su vez el Señor espera que los otros también lo hagan para atrás. Claro que en el mundo es muy difícil eso, pero nosotros como pueblo de Dios todos estamos involucrados, porque al decir que tenemos que ser benignos con los demás, pues todos nosotros somos el demás. Y si dice unos con los otros, pues a todos nos involucra, porque si yo digo, yo tengo que ser benigno con él y él conmigo, y usted tiene que ser benigno con otro, entonces todos tenemos que ser, al final de cuentas. Entonces Dios nos llama, hermanas, Dios nos llama a que dejemos lo malo que ya vimos, y en vez de eso mejor vayamos a hacer lo bueno, a ser buenos con la gente. La gente del mundo a veces, y a veces hasta cristianos que son muy carnales, pueden pensar, porque hay cristianos, hermanas, que a veces están hasta más ciegos que los del mundo, pueden pensar de que la persona buena es una persona tonta, pues, ¿verdad?
que si yo le digo, a ver, hermanita, si me ayuda por favor aquí a limpiar, y usted lo limpia. A ver, hermanita, si me ayuda aquí a limpiar, y lo limpia. A ver, hermanita, si me ayuda aquí a limpiar, y lo limpia la hermana. Perdón. Lo limpia ella porque lo hace en el Señor, lo hace bien, porque es pueblo de Dios y lo hace bien. Y yo le puedo decir de una forma bien, también no pensando mal, de una forma bien, porque se necesite, a lo mejor no lo puedo hacer y ocupa una ayuda, como uno ocupa ayuda, pues también. Pero otras personas a veces en el mundo pueden pensar, esa persona puede pensar que uno, cuando uno lo hace así, si yo lo hiciera así, o si lo hacen así, pueden pensar que piensan que uno, no lo digo como con hermana, como dije, sino como si yo lo hago así, pues se lo dije, lo volteé después conmigo, piensan que uno es tonto, pues. ¿Verdad? Él es bien tonto, mira, es bien tonto y lo traen a uno así, ¿verdad? Y le quieren cargar a uno de más. En las partes, en los trabajos, la misma familia abusa de uno también. Si la familia ve que tú eres el que más y que haces esto así, pues siempre cuando hay una necesidad van contigo, pero si no ni te hacen caso, nomás cuando está la necesidad. Pero a ti no te va a ayudar nadie, ¿eh? Eso sí, pero tú sí vas a ayudar a los demás, a ti nadie te va a echar la mano, tú sí vas a ayudar a los demás, tú vas a ayudar a los demás y nadie te va a echar la mano, pero estás tonto, pues, estoy tonto. Entonces así pasa. Entonces, nosotros, hermanas, aunque nos tomen mal así a veces las personas, hay que seguir siendo buenos, hermanas. Porque nosotros lo hacemos para Cristo y en buen corazón con la gente. Como Jesús dijo, que seamos, como dice el Señor, mansos como paloma, ¿verdad? Y tenemos que ser humildes de corazón como Él es. Hay que ser mansos. No ser agresivos, más antes mejor ser como aquí lo dice, benignos, ¿verdad? Y de humilde corazón como el Señor. Entonces tenemos que ser nosotros, como aquí dice también la palabra, que quiero meterme más aquí porque ese es el punto de que tenemos que ser, hermanas, de hoy, que ser benignos, pues, ser buenos con los demás. Ya la persona sabe si se burla o no se burla de uno. Mira, hermanas, a las iglesias cristianas la gente no se quiere parar ni para meterse a contar las moscas que se meten, porque también se meten moscas solamente como aquí, pues a veces hay. Porque la puerta se abre y pues se meten hasta en los restaurantes, en las panaderías, donde quiera están, en cualquier parte. No se quiere meter ni para que sea contar las moscas y se dice, ¡ay, tenían 7, jaja, ya me voy! Ni para eso se quieren meter. Pero a veces cuando las personas tienen necesidades económicas, o tienen una necesidad de una enfermedad, entonces vamos a ir con los hermanitos, porque los hermanitos no se pueden resistir y lo tienen que hacer porque tienen la obligación de orar y tienen la obligación de darnos. Y eso lo hacen a veces en las iglesias cristianas. Y la gente abusa. Yo me acuerdo cuando estábamos en el local, me acuerdo, llegó un varón, no, creo que fue una mujer, con un papel, que supuestamente tenía un hijo enfermo. Y no me acuerdo si hijo o hija que tenía enferma. Tenía enfermo un hijo, no sé, hijo, hombre o mujer. Esa mujer llegó y quería dinero, se le dio, no me acuerdo si 1,500 pesos. Pues de buena voluntad, pues, en el Señor. Y era dinero de Dios, se le dio de Dios. Pero siempre andaba pidiendo así dinero en todas partes y no sabíamos. Y como que se le olvidó de tan enloquecida su mente que ya la traía. No estaba loca, sino que ya estaba bien desubicada, pues como que nomás andaba pensando en sacar dinero. Y se olvidó que se había pedido en la iglesia. Y volvió a pedir otra vez y dijo que era lo mismo. Y se le descubrió la mentira y nomás era un papel que traía para sacar dinero a la gente. Entonces, lo hace así. Y me acuerdo un varón cristiano. Un varón cristiano llegó a la iglesia, llegó a ir algunas veces a la iglesia y él le gustaba tomar. Le gustaba tomar cerveza, se emborrachaba el varoncito, pues pobrecito la verdad por eso. Y él llegó a la iglesia tomado un día y me pidió dinero. No sé si antes ya le había dado yo dinero, pero llegó esa vez y me pidió dinero, pero tomado. Y yo le dije, no traigo, hermano, le dije. Y quería que le diera, le dije, nomás hay dinero de Dios, dinero de la ofrenda. Y ustedes saben que el dinero de la iglesia yo no lo agarraba para mí, ni todavía lo agarro para mí, ¿verdad? Que ya no soy leva, ya tengo años, ¿verdad? Que, bueno, de repente se hacen ofrendas, pero yo no lo agarro para mí. Entonces yo le dije, nomás hay dinero de Dios. De hecho, a ese varón lo miramos, ayer lo vimos. Creo que así ayer lo vimos ese varón. Ayer fue, creo.
Ayer lo miramos y, si no me equivoco, fue ayer. Lo miré por el Secut. Y yo ni lo había reconocido, nomás que mi esposa me dijo, mira, ese es un hermano, no iba a la iglesia. Y ni me acordaba, y ya cuando lo miré me acordé. Ni sabía quién era, no lo recordaba, porque él fue muy poquitas veces, como unas 2 o 3 veces nomás. Y hace años. Y pues tanta gente que va y tú no te acuerdas, pues. Y luego hace años ya. Ya hace años que la iglesia le cerré el local y pues más años todavía de que él fue, pues todavía. Y no fue como 2 o 3 veces. La cosa que él fue después tomado y me pidió dinero. Y yo le dije, no tengo dinero, hermano. Y le dije, nomás tengo dinero de Dios. Y dije, va a querer de ese dinero para tomar. Pues deme de ese. Le dije, no le puedo dar dinero de Dios para tomar. Deme de ese. Quería que le diera dinero de la ofrenda para que él siguiera tomando, siguiera la borracha porque andaba borracho, pues. Imagínense, hermanas, que yo llegué bien borracho, hermanas, a una iglesia y me meta allá a una iglesia aquí de tantas que hay, gracias a Dios. Pastor, deme dinero para seguir tomando de allí de la ofrenda y está que para seguir. Quería comprarme más. ¿Usted cree? Y yo le dije, no, ¿cómo le voy a dar dinero ahí para eso? ¿Cómo le voy a dar ahí? Sí, y se puso bien enojado, hermana. Se enojó. Y dije, ¿quiere que le dé dinero para seguir tomando? Sí. Digo que sí. Dije, no, y dije que no. Se enojó, se puso bien enojado y se fue. Ni me acuerdo bien, creo que hasta como medio al brinco se me puso. Fíjese, hermana. Y ya no quiso ir a la iglesia. Ya como que se ofendió de su iglesia. Porque no le di para qué. ¿Imagínense, hermanas? Entonces la gente piensa que a veces, porque uno quiere hacer lo bueno y uno ayuda a la gente, dice, ¿para qué ayudar a las personas? Usted sabe, que así lo que se podía en Dios, que se hacía, ¿verdad? Entonces la gente piensa que estamos tontos, pues a veces. Piensa uno que uno está tonto, que uno lo mangonea como sea. Como allá nos fueron, nos pidieron dinero y era pura falsedad. Luego otra vez para robar más. ¿sí? Y estamos hermanos, esos hermanitos siguen la corriente. Ellos no pueden hacer porque es pecado y te van a dar. Porque sienten feo. Ay, qué feo. ¿No se acuerdan cuando fuimos a repartir tortas y jugos y todo? Yo estábamos repartiendo, no sé si se dio cuenta, unos se pusieron al brinco. Porque querían doble torta y más y ya habían pedido. Y yo le decía, no, espérate para que todos sacasen porque había más gente que ocupaba. Y no es bueno, si yo miro aquí, no es bueno que si yo estoy aquí parado y tengo hambre y está aquí otro parado aquí, me da a mí 2 tortas y él se queda sin comer porque yo quiero 2. Y 2 jugos y 2 tortas. Porque lo correcto es, mira, tal vez no me llene esa torta, pero yo como algo y tú comes algo. Yo tomo algo porque tengo que tomar. Tú también tienes sed, toma algo. No yo acaparar todo. Y nos hacían trampa y se ponían de más y pidían de más y de más y de más. Y se pusieron hasta molestos. Y querían hacerlo así. Y sí hicieron así, se llevaban de más. Entonces la gente a veces piensa que está uno tonto, hermanas. Entonces, digo porque aquí la Biblia dice que seamos benignos. Y aquí el enemigo a veces nos ataca cuando uno trata de ser benignos y después uno puede tratar de ya no ser así. Pero uno debe ser benigno siempre. Pero también ser cuidadoso. Porque la gente cuando eres benigna es abusiva. Porque la gente es abusiva. Como le dije, ese abusivo quería que le diera dinero de Dios, fíjese. Y el otro se había robado dinero y quería que le dieran más dinero para que se lo robara. Quería más dinero que le dieran. Entonces, y pasan más cosas, ¿verdad? Pasan más cosas. O sea, hay gente, o sea, no, sin le contar, han pasado cosas. Hay gente que me pidió dinero de la iglesia y nunca lo pagó y se lo quedó. Y yo dije, Señor, pues, ya no sé ni qué decir, ¿verdad? Uno, porque pues la necesidad de uno es misericordia, pero la gente trae otra mentalidad, pues a veces. Entonces, hermanas, tenemos que ser benignos, pero que Dios nos dé, como el Señor dijo, como mansos como paloma, pero astutos como serpientes, así dijo Jesucristo. O sea, no quiere decir que es como serpiente, como mal de pecado, la serpiente de pecado, no, sino la serpiente como es lista, así es nosotros ser listos, pero listos para el bien, ¿verdad? Listos para el bien y siendo mansos, pero también cuidándonos que no se aprovechen de nosotros. Porque hay hasta hermanas y hermanos abusivos y gente del mundo abusivo que usted puede abusar, de usted, porque usted sabe que usted es una mujer mansa, que es un hombre manso y abusa de usted. Hay que ser benignos y también que el Señor nos dé sabiduría para que no abusen de nosotros también. Pero hay que ser benignos. Antes de tener lo malo, mejor ser benignos con todos. Y que nos dé sabiduría. Cuando ya veamos que está pasando la raya de una persona, mejor ya no. Es como dice el Señor en su palabra. Que si alguien te pide de comer, que le des.
quiere de beber también, que si aún tu enemigo quiere comer, ¿verdad? También hasta le des a tu enemigo. Pero dice la palabra de Dios que si uno viene y te pide que le des, y si viene la segunda vez, que le des trabajo, dice así la Biblia. Porque uno no puede estar en una forma que ya están abusando de ti, ¿sabes cómo? O sea, viene contigo hasta el enemigo, le das. Pero si ya te agarró de que está, ya no, sabes que ya, o sea, eso dice la Biblia. Porque también hay que ser benignos, pero que no abusen de la gente, del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque el pueblo se abusa, hermanas, porque el pueblo tiene el corazón del Señor también, aunque somos malos, también tenemos el corazón de Dios al mismo tiempo. Y nos agarran pues dicen los del mundo de su sayo, ¿verdad? Pero no, que Dios nos guarde, pues a ser benignos y que Dios nos dé sabiduría, que no se aprovechen de uno. Dice la palabra de Dios, hermanas, dice así: benignos unos con otros, misericordiosos. Aquí lo dice con los hermanos que deben ser benignos entre ellos, pero también tenemos que hacerlo con los inconversos, pues eso también. Y aparte los hermanos, le conté yo uno de un hermano, el que quería dinero para tomar. Y dice así: misericordiosos, tened misericordia con los demás. Dice, perdonándoos unos a otros. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces tenemos que hacer también misericordia con los demás hermanos, con las demás personas. Y también, hermanas, quiero agregar esto, hermanas, que cuando la Biblia aquí enseña de ser benignos, lo enseña con el pueblo de Dios. Y yo mencioné uno del pueblo de Dios que quería dinero. Entonces, ser benignos con el pueblo de Dios, hermanas, y con los inconversos. Ser misericordiosos con el pueblo de Dios, como aquí se menciona, y también con los del mundo. Perdonar al pueblo de Dios que nos ha hecho mal, hermanas, como aquí enseña, y perdonar a los del mundo también. Pero como así aplica todo, hermana, así también póngase usted con la sabiduría de Dios, que Dios nos dé sabiduría y nos pongamos listos con la sabiduría de Dios, preparados, capacitados con la sabiduría del Señor, en no caer en el error de que, hermano, soy benigna, hermana, hermano, soy benigna o soy benigno, que venga un hermano y me diga, pero como él es cristiano, aunque sé que se pasa de listo, pues le sigo siendo misericordia porque como es hermano. No, benignos con todos, inconversos no inconversos, pero también si usted ve que está pasando, también usted debe poner un orden, pues. O sea, dale corte a eso, porque no está bien, no es bueno que un hermano esté abusando del otro hermano. Como le dije el ejemplo, que la Biblia dice, si alguien te viene a pedir un día de comer, dale, si viene el siguiente día, dale trabajo, mejor ya no le regales, dale trabajo. Porque la gente a veces se escuda con, somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y él se trae maldad. Y al pobre hermanito que es más inocente en Dios, no es inocente, sino que es más, que tiene un corazón más noble, que Dios le está cambiando su corazón y su mente, lo está haciendo humilde, quiere agradar a Dios, tiene temor de Dios, pues el otro se aprovecha de eso y está abusando del pobre hermano, ¿verdad? Y la gente es tan tremenda que casi te dice, ¿sabes qué? Ocupo zapatos, quítate los que tienes y dámelos, quédate sin zapatos. Y el otro capaz de que lo anda haciendo. Y el otro con maldad se lo quita como están así. Nos toman como tontos a veces y nos lo quieren quitar. Y uno va y, sí, porque el Señor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me debo de quitar el bocado para dártelo. Y uno, entonces, que Dios dé sabiduría, ¿verdad? Sí hacerlo, pero también que Dios nos muestre quién está enfrente de nosotros y qué intención tiene la persona. Porque a veces son hermanos, pero traen mala intención. Voy a decir esto, hermanas, ya casi finalizo, pero que Dios dé sabiduría, hermanas, en todo esto. Y me acuerdo un hermano que llegó a una iglesia hace mucho, que estábamos en esa iglesia. Y cuando yo recibí a Cristo, Dios me revelaba mucho a mí las intenciones y los corazones de las personas. Así me pasaba a mí, gracias a Dios, para su gloria, me pasaba así antes. Dios me revelaba mucho, la gente se ponía frente de mí y podía decir, no, el Señor, hermano, que Cristo, no sé, algo. Y Dios me revelaba su mal corazón, al que la persona fingiera. Y yo miraba, y Dios me mostraba los corazones de la gente. Dios me revelaba eso para su gloria. Entonces, así me pasó con personas, Dios me revelaba, y me siguió revelando después también cosas de gente, pues, pero de formas diferentes, todo para la gloria. Pero la cosa, hermanas, que llegó un varón a la iglesia, y ese varón llegó, y Dios me mostró a mí que ese hombre estaba mal con Dios. Que no. Entonces el pastor de esa iglesia lo quiso, como él no tenía dónde vivir, se iba a quedar en la calle, hermanas, a dormir, lo dejó quedarse adentro de la iglesia. Y Dios me mostró que estaba mal ese hombre, que no estaba
Bien ese hombre en Dios, que él traía otras cosas, otras ideas. Y yo le dije al pastor, el pastor me ignoró. Le hizo un hoyo en el techo de la iglesia y por ahí creo que le sacó los instrumentos a la buena. Digo esto, hermanas, porque tenemos que ser así, misericordiosos, bondadosos, benignos, con los hermanos. Aquí se mencionan los hermanos y también con los impíos, pero a veces nosotros nos perdemos con los hermanos y nos confundimos. Que no se sabía porque no todos los hermanos están en el mismo canal que usted, hermanas. A veces andan en otra cosa. Y pueden ser hermanos con maldad, pues. Entonces, que Dios nos dé sabiduría, hermanas. Porque no vaya a ser, hermanas, que usted quiso hacer el bien y usted está bien, usted agrada al Señor. Pero también, hermano, usted tiene necesidad y otra persona abusó de usted, pues. Y ya la agarró, como dicen, de su cochinito, le está sacando nomás, ¿verdad? Ya le está, ya, ¿verdad? Y ya la gente con malicia, pues. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos. Que Dios nos dé sabiduría. Y dice la palabra, por último, que perdonemos a los hermanos. Y obviamente también a los inconversos, hermanas, que nos han hecho mal. Porque dice así que perdonemos a los demás, que son los hermanos. ¿Por qué dice eso? Porque unos hermanos se pasaban con otros hermanos de listos. Por eso dice así. Aunque, fíjense, hermanas, que aunque eran predestinados, hermanas, para salvación, que eran los predestinados, que dice el capítulo número 1, eran elegidos predestinados de Dios, aunque si eran así por el Dios auténtico, unos se pasaban con otros de listos y se tenían sus corajes, o salían sus pleitos, aunque eran predestinados. Un predestinado era pasadito con otro a la vez. Por eso dice que los se perdonen entre ellos. No a los inconversos, sino a los cristianos, porque les está hablando a los cristianos. Porque los hermanos sí se hacen eso. Entonces tenemos que perdonar a los hermanos, aunque nos han hecho mal, o aunque uno les ha hecho mal tal vez. No les quita a ellos, ni nos quita a nosotros ser predestinados de Dios, lo somos. Lo que se debe de hacer es quitar el pecado del rencor que tenemos contra el que nos ha ofendido. Y si es un inconverso también. Y la base que aquí da Pablo a través del Espíritu Santo a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso, es la base de que Dios los perdonó a ustedes. Entonces ustedes perdonen a otros como ustedes les hicieron perdonarlos, como el Padre los perdonó a ustedes en Jesús, en Cristo, dice así. Ustedes también perdonen a los demás. Entonces uno no puede justificarse con Dios de que yo no voy a perdonar a ese hermano porque me hizo algo, se pasó listo. Dios, yo sé que hizo mal pues contigo, yo entiendo que sí es cierto lo que dices. Pero acuérdate que yo también te perdoné a ti y tú no me dices nada a mí, yo nomás te perdoné por perdonarte. Entonces como yo te perdoné así, te perdoné pues sin que me dieras nada, así tú perdónalo también a él así. Es lo que Dios nos enseña ahí. Por eso dice que como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, así tenemos que perdonar a los demás. ¿Y por qué perdonarlos? Porque sí nos hicieron cosas. Entonces no nos podemos meter, hermanas, de decir, no lo voy a perdonar, hermano, porque la verdad sí me hizo algo. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice perdona, ¿por qué? Porque sí te hizo algo. Si no, no hubiera un perdón. Entonces quiere decir que sí te hizo algo de verdad, y sí es cierto, pero aunque es cierto, así Dios quiere que le perdones. Si se pasó el hermano, si se pasó la hermana, pues, de lista contigo, de lista. Y el inconverso también, ya agregando los inconversos, si se pasan de listo con uno. Pero aún así, tenemos que perdonarlos porque Cristo nos perdonó, porque el Padre nos perdonó a nosotros por medio de Cristo. Y nosotros no le dimos nada al Padre y nos lo dio de gratis. Usted también debe darle de gratis el perdón también a ellos. Como Dios nos lo dio. Vamos a hacer una oración, hermanas, que Dios nos ayude a mantener nuestro corazón de limpieza, hermanas. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por las peticiones